Hola estimada gente, espero que se encuentren bien. En el caso de hoy quería acercarles este video para empezar a trabajar representación del punto, representación de la recta y representación del plano, que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Vamos a comenzar con representación del punto. Antes que nada vamos a realizar un breve repaso de algo que ustedes ya estuvieron viendo en el material que les solicité, que es cómo representamos y cómo utilizamos nosotros y por qué lo utilizamos el sistema diédrico ortogonal. Vamos a comenzar por una representación de los planos de proyección. Estos son nuestros planos. Recordarán que en el trabajo que teníamos que hacer justamente era lo que se nos pedía, donde vamos a tener el plano vertical superior, el plano vertical inferior, el plano horizontal anterior y el plano horizontal posterior. En la intersección del plano vertical y el plano horizontal estamos definiendo la línea de tierra. La intersección de dos planos es justamente una recta. Este sistema de planos es lo que nos va a permitir trabajar las proyecciones cilíndricas ortogonales. ¿Por qué son cilíndricas? Bueno, porque las líneas proyectantes son paralelas entre sí. ¿Por qué se definen como ortogonales? Porque las líneas proyectantes son ortogonales, o sea, forman 90 grados respecto al plano de proyección. ¿Y por qué las líneas proyectantes son paralelas entre sí? Porque en realidad el observador estaría ubicado en el infinito, ¿no? O sea, lo encontramos en un punto de vista lejano, tan distante, que en realidad esas líneas proyectantes son paralelas entre sí. ¿Cuál es la utilidad de una proyección ortogonal? La utilidad es que la imagen obtenida, en este caso, va a tener la misma dimensión que el elemento. Por eso es que nos resultan tan útiles estas proyecciones, ¿no? Si las líneas proyectantes son todas paralelas entre sí, al intersecar al plano de proyección, nosotros lo que estamos obteniendo es una imagen semejante al objeto, ¿no? Con la misma dimensión. Hicimos una analogía, justamente hay una analogía muy común, que ¿cuál es? Es que la proyección vendría a ser como una sombra, en realidad la sombra es una proyección, donde nuestro foco luminoso estaría ubicado muy lejos, ¿no? ¿Qué obtenemos? Bueno, como les decía, al intersecar las líneas proyectantes el plano vertical, vamos a estar obteniendo la proyección vertical. Al intersecar las líneas proyectantes el plano horizontal, vamos a estar obteniendo una proyección horizontal. Esto ocurre en el espacio. Ahora, ¿cómo representamos nosotros esto en un plano? Que es lo que tenemos a disposición, ya sea una hoja, ya sea la pantalla, ¿no? Un monitor de una computadora. ¿Cómo lo representamos? Bueno, uno de los métodos es justamente utilizar el abatimiento de los planos. Imagínense en este caso, si tenemos un plano de perfil, también completamos realizando la proyección de perfil. Les decía, ¿cómo representamos esto en un plano? Bueno, lo que vamos a realizar que es el abatimiento de, primero, el plano de perfil, lo abatimos tomando esta recta como eje de giro, entonces el plano de perfil gira, en este sentido, el abatimiento es un giro, pero considerando un eje, justamente como centro de ese giro. Aquí vamos a tener el plano de perfil, ¿sí? En este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos el plano vertical y el plano perfil en el mismo plano. Y luego realizamos otro abatimiento, que es el siguiente, hacer coincidir el plano vertical y el plano perfil con el plano horizontal. De tal modo que nosotros lo que obtendríamos sería esta representación. Los tres planos en un solo plano, ¿sí? Me queda el plano de perfil acá, el plano vertical acá y el plano horizontal aquí, ¿no? Y esta es la explicación por qué en una lámina nosotros, cuando trabajamos, tenemos las proyecciones ubicadas de ese modo, ¿no? Me quedaría el plano vertical en el ángulo superior izquierdo, el plano horizontal en el ángulo inferior izquierdo y el plano de perfil en el ángulo superior derecho, obteniendo las respectivas proyecciones de ese elemento. Donde tendríamos la proyección de perfil,
la proyección vertical con sus respectivas líneas proyectantes y nuestra proyección horizontal. En una lámina nosotros lo que vamos a tener que es, bueno, esos tres planos definidos de este modo: la línea de tierra, el plano vertical, el plano horizontal y el plano de perfil. ¿Sí? Y ahí comenzamos justamente a realizar las representaciones. En cuanto a la representación del punto, imagínense que nosotros tenemos los planos de proyección y tenemos un punto en el espacio. Ese punto es este, el punto A. Nosotros lo que queremos es hallar las proyecciones de ese punto. Entonces, ¿qué vamos a tener? El punto está ubicado en el espacio y tiene una determinada distancia del plano horizontal y una determinada distancia del plano vertical. Si nosotros trazáramos las perpendiculares a cada plano, o sea, la proyectante ortogonal al plano vertical y la proyectante ortogonal al plano horizontal, al intersecar esa línea proyectante al plano, vamos a estar obteniendo esas proyecciones, en este caso a segunda y en este caso a prima. ¿Qué es lo importante empezar a definir acá? La nomenclatura y determinados términos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, la distancia del punto al plano horizontal vamos a definirlo como cota. Esta es la cota, distancia del punto al plano horizontal, que en la proyección va a ser igual a la distancia de la proyección vertical a la línea de tierra. Eso lo vamos a estar viendo en el depurado. Y el alejamiento vamos a definirlo como la distancia del punto al plano vertical, que en la proyección vendría a ser igual a la distancia de la proyección horizontal a la línea de tierra. ¿Qué es lo que definimos como depurado? Bueno, depurado llamamos a la representación del espacio en un solo plano, que vendría a ser justamente ese abatimiento que realizábamos, que les comenté, del plano de perfil, hacerlo coincidir con el plano vertical, y el plano vertical hacerlo coincidir con el plano horizontal. Esta es una representación tridimensional. ¿Por qué? Porque estoy viendo los planos cómo están ortogonalmente entre sí. ¿Cómo sería la representación del depurado? Bueno, el depurado sería esto. Tendría un espacio plano, una lámina, en la pantalla de un monitor. Voy a tener la línea de tierra y voy a representar el punto por su cota y alejamiento, que esos son datos. Por ejemplo, yo voy a definir que el punto A tiene una cota, en este caso van a ser, vamos a diferenciarlo un poquito, voy a colocarle una cota de 3 centímetros y un alejamiento de 4 centímetros. ¿Sí? Esta es la forma de expresar la cota y el alejamiento. Expreso el punto, los puntos se definen y se nombran con letra mayúscula. La cota y el alejamiento van a ir dentro de un paréntesis separados por punto y coma. Primero va a ir la cota y luego va a ir el alejamiento. Este valor es de cota y este valor es de alejamiento. ¿Qué es la cota? Es esto. Esto es cota, que va a ser la misma distancia que esta en el depurado, y este es el alejamiento, que va a ser la misma distancia que esta en el depurado. Recién vimos cómo representamos un punto ubicado en el primer diedro, cómo teníamos en cuenta la cota y el alejamiento. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando el punto está ubicado en otros diedros o en otras posiciones incluso del espacio. Vamos a ir definiendo cada una de esas posiciones. El punto A, ya lo habíamos determinado, va a estar ubicado en el primer diedro. Eso lo vamos a representar en la siguiente forma. A pertenece al primer diedro. ¿Sí? En este caso también vamos a definir algo que es fundamental, que son los bisectores. Nosotros vamos a tener en este espacio, que es un diedro, recuerdan la definición de diedro. Diedro es el espacio comprendido entre dos planos. Nosotros por eso hablamos de diedro. Acá tenemos el primer diedro, el segundo diedro,
este es el tercer diedro y acá el cuarto diedro. Vamos a tener también dos bisectores. El primer bisector va a estar equidistante del plano vertical superior y del plano horizontal anterior y va a seccionar el diedro a 45 grados. Lo mismo que el tercer diedro. O sea, el primer bisector atraviesa el primer diedro y el tercer diedro. Son planos equidistantes a los planos de proyección. Y vamos a tener un segundo bisector que es el que va a atravesar el segundo diedro y el cuarto diedro, que también está ubicado a 45 grados. Si nosotros observáramos una vista de perfil de esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos el plano vertical, el plano horizontal y aquí tendríamos el bisector, el primer bisector y el segundo bisector. Esto sería una vista de perfil, si observáramos esto en el espacio desde este punto de vista. Bueno, vamos a continuar. Tenemos un punto A ubicado en el primer diedro. Ese punto ya vimos cómo representarlo teniendo en cuenta la cota y el alejamiento. Imagínense que el punto ahora está ubicado en el segundo diedro. Voy a tener acá un punto B. Este punto va a tener una proyección vertical y va a tener una proyección horizontal. Por lo tanto yo voy a tener B segunda y voy a tener B'. En este caso es importante definir cuándo la cota va a ser positiva y cuándo la cota va a ser negativa. Y lo mismo el alejamiento. Nosotros vamos a especificar que la cota va a ser positiva cuando el punto esté ubicado por encima del plano horizontal. O sea, el plano horizontal es lo que me define la diferencia entre cota positiva y cota negativa. Recuerden que la cota la definíamos como la distancia del punto al plano horizontal. Entonces, en el diedro 1 y el diedro 2 nosotros vamos a tener cota positiva. Y en el diedro 3 y el diedro 4 vamos a tener cota negativa. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con el alejamiento? El alejamiento es la distancia del punto al plano vertical. O sea que lo que nos va a definir la diferencia entre alejamiento positivo y alejamiento negativo va a ser el plano vertical. Entonces nosotros vamos a definir un alejamiento positivo en el primer diedro y el cuarto diedro, o sea, hacia este lado. Esto va a ser alejamiento positivo. Y un alejamiento negativo cuando esté ubicado detrás del plano vertical. En este caso vendría a ser el diedro 2 y el diedro 3. Acá tenemos alejamiento negativo. Si nosotros hiciéramos una pequeña tablita donde tenemos la cota y el alejamiento, vamos a verlo acá. Yo voy a tener cota y voy a tener alejamiento y voy a tener los diferentes diedros. Imagínense que tenemos el diedro 1, el diedro 2, el diedro 3 y el diedro 4. En el diedro 1, la cota, ¿cómo va a ser? Bueno, en este caso la cota va a ser positiva. En el diedro 2, la cota es positiva. El diedro 3, ya la cota es negativa. Y el diedro 4, la cota es negativa. ¿Qué va a pasar con el alejamiento? En el diedro 1, el alejamiento es positivo. El diedro 2, el alejamiento es negativo. El diedro 3 va a ser negativo. Y en el diedro 4 va a ser positivo. Les voy a pedir que esto lo tengan bien presente, justamente porque va a ser fundamental para representar cualquier punto en el espacio, dependiendo de la posición en que esté. Continuamos con diferentes puntos. Vamos a ver las diferentes posiciones que puede ocupar un punto en el espacio. Teníamos el punto A ubicado en el primer diedro. El punto B está ubicado en el segundo diedro. Vamos a tener un punto C, que también va a tener una proyección vertical y va a tener una proyección horizontal. Este punto está ubicado en el tercer diedro. Ahora vamos a ir definiendo la cota y alejamiento de cada punto. Vamos a tener un punto D ubicado en el cuarto diedro, que también va a tener una proyección horizontal y una proyección vertical. Pero aparte de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también puntos que van a estar ubicados en algún plano de proyección o incluso en algún bisector, que en ese caso va a afectar justamente si ese punto tiene cota o alejamiento.
Por ejemplo, si el punto está ubicado en el plano horizontal anterior, vamos a definir en este caso un punto E. Este punto, como está ubicado en el plano horizontal, no posee cota. Si no posee cota, la cota es 0, yo ya sé que ese punto pertenece al plano horizontal. Lo único que me falta definir es si pertenece al plano horizontal anterior o al posterior. ¿Cómo voy a saber de cada punto, según la cota y el alejamiento, si está ubicado en el plano horizontal anterior o posterior? Bueno, fijándome en el alejamiento. En este caso tengo el punto E, la proyección horizontal va a estar acá, E', y la proyección vertical va a estar sobre la línea de tierra, el segundo. Vamos a definir un punto F, que va a estar ubicado en el plano vertical superior. Este es F, va a coincidir con F segunda, y voy a tener F' sobre la línea de tierra. Recuerden que para hallar las proyecciones, nosotros lo que hacíamos era trazar líneas proyectantes perpendiculares al plano. En este caso, si el punto está contenido en el plano vertical, yo trazo una perpendicular a ese plano y donde está coincide con el punto. Y la proyección horizontal, ¿cómo va a ser? Una perpendicular pero horizontal. ¿Dónde va a intersecar la línea de tierra? ¿No? Ahí tengo F segunda y F'. Voy a definir un punto G que pertenece al plano horizontal posterior. Aquí tengo el punto G, donde va a coincidir con G', y G segunda va a estar sobre la línea de tierra. Voy a definir un punto H, que el punto H va a estar ubicado en el plano vertical inferior, va a coincidir con H segunda, y H' va a estar ubicado sobre la línea de tierra. ¿Sí? Fíjense cuántas posiciones tenemos hasta ahora. Tenemos cubierto los 4 diedros y tenemos los 4 planos de proyección. ¿Qué me estaría faltando? Un punto I, que va a estar ubicado sobre la línea de tierra, va a coincidir I' con I segunda. ¿Sí? Y ahora me están faltando puntos ubicados en los bisectores. Por ejemplo, un punto ubicado en el primer bisector, primer diedro, o un punto ubicado en el primer bisector, tercer diedro, perdón. Estábamos en el punto I, vamos a definir un punto J, que pertenece al primer bisector, primer diedro. Este punto va a tener por definición igual cota y igual alejamiento. Aquí voy a tener J' y aquí voy a tener J segunda. Un punto K en el segundo bisector, segundo diedro, también va a tener igual cota, igual alejamiento. Acá voy a tener K segunda y K'. Un punto L, que también va a tener igual cota, igual alejamiento. Aquí voy a tener L segunda y aquí voy a tener L'. Y un punto M, ubicado en el segundo bisector, cuarto diedro. Aquí voy a tener M' y aquí voy a tener M segunda. O sea que, si nosotros definiéramos estas diferentes posiciones, lo que tendríamos es lo siguiente. Un punto A, que pertenece al primer diedro, B, que pertenece al segundo diedro, C, pertenece al tercer diedro, D, pertenece al cuarto diedro. ¿Sí? Después teníamos los puntos ubicados sobre los planos de proyección, que ahí teníamos el punto E, que pertenece al plano horizontal anterior, el punto F, que pertenece al plano vertical superior, el punto G, que pertenece al plano horizontal posterior, el punto H, que pertenece al plano vertical inferior, el punto, teníamos H, y ahora pasábamos a los bisectores, que en este caso teníamos el punto J, bueno, previamente habíamos definido el punto I, que pertenece a la línea de tierra, el punto J, vamos a definir los puntos ubicados sobre los bisectores, punto J, que pertenece al primer bisector,
primer diedro, lo definimos de ese modo. El punto K, que pertenece al segundo bisector, segundo diedro. El punto L, que pertenece al primer bisector, tercer diedro. Y el punto M, que pertenece al segundo bisector, cuarto diedro. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 posiciones que puede ocupar un punto en el espacio, en forma genérica, ¿no? Ya que lo que hacemos que es generalizar categorizando esos puntos. Por ejemplo, si decimos un punto ubicado en el primer diedro, nosotros ya sabemos que si está en el primer diedro va a tener cota positiva y alejamiento positiva. O sea que con esos dos datos nosotros ya directamente podemos definir en qué posición del espacio está ubicado ese punto. Por ejemplo, si hablamos de un punto que tiene cota negativa y alejamiento negativo, bueno, lo que tenemos que pensar es dónde un punto tiene cota negativa y alejamiento negativo. Bueno, me fijo acá, ¿dónde tengo cota negativa? Tengo en el tercer diedro y el cuarto diedro. ¿Dónde tengo alejamiento negativo? En el segundo diedro y el tercer diedro. Por eso la única posibilidad que tengo es que esté ubicado en el tercer diedro. ¿Sí? Vamos a continuar observando ahora algunos ejemplos concretos. Representamos entonces las proyecciones del punto A en el depurado. Para eso vamos a tener la línea de tierra. Vamos a tener el plano vertical y el plano horizontal. ¿Sí? Vamos a comenzar por representar, como les decía, el punto A en cuanto a sus proyecciones. Primera medida que vamos a tener acá es la cota. La cota dijimos que era la distancia del punto al plano horizontal, ¿sí? Pero en el depurado va a ser igual a la distancia de la proyección vertical a la línea de tierra. Por lo tanto, este valor es el valor que va a tener la proyección vertical hacia la línea de tierra, en concreto a segunda. Y este va a ser el valor del alejamiento, que el alejamiento es la distancia del punto al plano vertical. Por lo tanto, en el depurado va a ser igual a la distancia de la proyección horizontal a la línea de tierra. Esta es la distancia que va a tener la proyección horizontal a la línea de tierra. Vamos a empezar a representar a segunda. A segunda tiene una cota de 3. La cota la represento acá. Coloco 3 unidades y aquí tengo ubicado A segunda. Cuando ustedes representen no es necesario marcar las unidades. Yo las marco acá para que ustedes puedan diferenciar bien cuál es la proyección horizontal y cuál es la vertical. A' está ubicada a 4 unidades de distancia. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo ubicado A'. A' y A segunda. Acá tengo el valor de cota y acá el valor de alejamiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante, recordar, la cota es positiva, ¿cuándo? Bueno, cuando se encuentra el punto por encima del plano horizontal. Es negativa cuando se encuentra debajo del plano horizontal. El alejamiento es positivo cuando se encuentra delante del plano vertical. El negativo cuando se encuentra detrás. Vamos a ver qué ocurre con otros puntos. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos de representación de puntos en diferentes posiciones del espacio. Recuerden que la representación la consideramos siempre en el depurado. ¿Qué quiere decir el depurado? Bueno, es ese espacio tridimensional que tenemos cuando lo convertimos para que pueda representarse en un plano. Por ejemplo, esto sería una representación del espacio. Acá tenemos el plano vertical, tenemos el plano horizontal, ¿sí? Esto es lo que habíamos estado viendo. Cuando vamos a hallar las proyecciones, nosotros necesitamos estos planos de proyecciones. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo quiero representar en una lámina, lo que hacemos que es el abatimiento, ese abatimiento de estos planos, de modo que obtengo esto. Voy a obtener mi línea de tierra, el plano vertical acá y el plano horizontal acá, ¿sí? Lo que trabajamos generalmente que son puntos y elementos ubicados en el primer diedro.
Ahora es importante reconocer qué ocurre cuando tengo un elemento representado en otros diedros. O sea, cuando el elemento está ubicado en el segundo diedro, cuando está ubicado en el tercer diedro o en el cuarto diedro, ¿sí? Para eso les aconsejo, si quieren construirse una maquetita, ¿sí?, que les permita, ¿no?, razonar cómo sería la representación en cada caso. Vamos a empezar por algunos casos concretos, ¿sí?, y vamos a ir analizando uno a uno cómo sería la situación de la representación de esos puntos. Bueno, vamos a comenzar con un caso concreto. En este caso vamos a comenzar por la representación del punto A. Imagínense que nosotros tenemos nuestro punto ubicado en el espacio. El punto está acá, en el espacio. Y tenemos los planos de proyección, el vertical y el horizontal. ¿Sí? Este es el punto. Está acá, en el espacio. Yo lo que voy a hacer ahora es trazar líneas proyectantes desde el punto que van a ser perpendiculares al plano vertical y perpendiculares al plano horizontal. De tal modo que voy a hallar estas proyecciones. ¿Sí? Voy a hallar la proyección vertical acá y la proyección horizontal acá, en la intersección con el plano de proyección. A continuación, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos el abatimiento. Cuando hago el abatimiento, lo que obtengo son las proyecciones en un plano. En un solo plano puedo ver esas proyecciones. ¿Qué voy a estar viendo? Bueno, lo que voy a tener es A segunda y A prima, ubicados en el depurado. Mi línea de tierra, A segunda va a estar ubicada a 3 unidades de la línea de tierra y A prima va a estar ubicada a 4 unidades de la línea de tierra, debajo de la línea de tierra, y A segunda arriba de la línea de tierra, respectivamente. Que es eso lo que vamos a representar ahora acá, en el depurado. Partiendo la línea de tierra, voy a tener la cota igual a 3, trazo mi cota, aquí tengo A segunda, y el alejamiento igual a 4, trazo A segunda, A prima. Entonces aquí tengo las proyecciones que vimos recién, A prima, A segunda. ¿Qué va a pasar con un punto B? El punto B, fíjense, recién vimos el punto A. ¿Sí? Ese punto A está ubicado acá, en el primer diedro. Perdón, recién vimos el punto A. El punto A está ubicado acá, en el primer diedro. ¿Qué pasa con el punto B? El punto B está ubicado acá, detrás, en el segundo diedro. Recuerden que yo tenía esta representación en el espacio. Tengo primer diedro, ahora pasamos al segundo diedro. El punto B también está en el espacio. Lo tengo ubicado acá, en el espacio. Voy a hacer las proyecciones que, en este caso la proyección vertical, trazo una perpendicular que pase por el punto y que interseca al plano vertical, y acá obtengo la proyección vertical. Y trazo una perpendicular al punto que pase por el punto y que interseque al plano horizontal. Acá tengo la proyección horizontal. Acá obtuve B segunda y acá obtuve B prima. ¿Qué es lo importante ahora? Fíjense, nosotros teníamos esta representación del plano, donde ya habíamos hallado el punto A. Este es el primer diedro, este es el segundo diedro. La proyección de B vertical me quedó acá, la proyección horizontal acá. Cuando yo hago el abatimiento, hago esto. En este caso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que mi proyección vertical y mi proyección horizontal de B, ¿dónde me quedan? Me van a quedar arriba de la línea de tierra, en este espacio. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Bueno, porque justamente lo que vemos acá, al realizar este abatimiento, diferente a lo que me pasaba en el primer diedro, acá en el segundo diedro, me van a quedar todas las proyecciones arriba de la línea de tierra. Entonces, ¿dónde voy a tener B? Bueno, acá voy a tener B segunda, que es esta es B segunda, la voy a obtener acá, que B segunda tiene una cota de 3, o sea que está ubicada a 3 unidades, y B prima también me va a quedar arriba de la línea de tierra. Acá voy a tener B. Esta es la proyección que voy a obtener, proyecciones, ¿ven? A diferencia de A, donde teníamos la proyección vertical y la proyección horizontal separadas por la línea de tierra, acá tengo las dos proyecciones arriba de la línea de tierra ubicadas en el depurado. ¿Cuál es la explicación de eso? Es esto. Es el abatimiento que nosotros realizábamos, ¿sí? Y ese abatimiento
lo que obtengo es justamente estas proyecciones arriba de la línea de tierra. Vamos a ver cómo sería la representación del depurado. Voy a tener B con una cota de 3 unidades. Acá tengo B segunda y B' menos 4. Quiere decir que este menos me está diciendo que el alejamiento es negativo, por lo tanto voy a tener mi representación de la proyección horizontal arriba de la línea de tierra. Vamos a ver ahora qué ocurre con un punto C. El punto C tiene menos 3, menos 4. Si las dos medidas, tanto la cota como el alejamiento, son negativas, entonces ese punto lo voy a tener ubicado en el tercer diedro. Recuerden, primer diedro, segundo diedro, tercer diedro. Acá. Vamos a suponer entonces que tenemos ese punto C en el espacio y que está ubicado acá, en el tercer diedro. ¿Sí? El punto C, si está en el espacio, quiero hallar las proyecciones. ¿Qué voy a hacer? Bueno, por el punto, trazar una perpendicular al plano horizontal hasta intersecar el plano horizontal. Y acá obtengo C'. Y por el punto, una perpendicular al plano vertical hasta intersecar el plano vertical. Acá obtengo C segunda. Si lo observo en el espacio, tenía primer diedro, segundo diedro ubicado B, tercer diedro ubicado C. Vamos a ver qué ocurre ahora, si está acá, recuerden, qué ocurre cuando realizo mi abatimiento. Al realizar mi abatimiento, yo voy a obtener que mi proyección horizontal va a quedar arriba de la línea de tierra y mi proyección vertical va a quedar debajo de la línea de tierra. Si yo lo representara junto con los demás puntos, voy a tener aquí ubicado C' y aquí voy a tener ubicado C segunda, donde C' va a tener una unidad de 4, o sea el alejamiento igual a 4 unidades, y C segunda tiene 3 unidades, que es la cota. Esto es lo que obtengo en el depurado. Tengo mi línea de tierra, proyección horizontal de C, proyección vertical de C. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros lo que hacemos es ese abatimiento. Si tengo acá las proyecciones, al realizar ese abatimiento, lo que era mi proyección horizontal, que es esta, queda arriba de la línea de tierra. Y lo que era mi proyección vertical, que es esta, va a quedar debajo de la línea de tierra. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería esa representación en el depurado. En este caso, voy a tener primero la cota, la medida de cota, que es igual a menos 3, por lo tanto la cota va a venir hacia abajo en la línea de tierra, y el alejamiento es menos 4. Que este es el alejamiento, C'. ¿Sí? Bueno, hasta acá resolvimos algunas representaciones del punto. Lo que les pediría es que ustedes completen las que faltan, que son estas, y también faltan los puntos ubicados en los bisectores, que me gustaría que ustedes empezaran a plantear algún ejemplo o algún caso concreto. Esa va a ser la tarea que tenemos para realizar, resolver la representación en el depurado de estos puntos que restan y también ubicar los puntos en los bisectores. Recuerden el consejo que les planteé, si quieren realizar alguna maqueta que les pueda resultar un poco útil, ¿no? En el sentido de que partimos de lo concreto para luego realizar la abstracción. Luego de este trabajo vamos a continuar con representación de la recta, así que bueno, cualquier duda, cualquier comentario, seguimos en la plataforma. Nos estamos viendo, chao.